Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos a cambiar el estilo de la fuente y a poner un texto en negritas. La sintaxis de la propiedad que cambia el estilo de la fuente es font style, dos puntos, y los valores que acepta son normal, italic y oblique. Voy a colocar esta declaración dentro de un selector y a continuación vamos a definir una regla para cada uno de estos valores. Voy a colocar aquí el nombre de la clase, que es normal, las llaves, y en medio voy a poner la propiedad font style y el valor normal, punto y coma. Ahora definiré una segunda regla con el valor italic, font style, dos puntos, italic, punto y coma. Y por último la tercera con el valor oblique, font style, oblique, punto y coma. Utilizaré un documento HTML con 3 párrafos, ya lo tengo aquí, y cada uno de ellos me va a permitir mostrar el efecto de cada una de estas reglas. Entonces, en el primero de ellos colocaré el selector de clase que definí, que es normal, el segundo de ellos es italic, y por último tenemos oblique. Entonces, ahora vamos a ver cómo se muestran en nuestro navegador. Voy a darle clic en vista previa dinámica, aquí lo tenemos. El estilo normal es el mismo estilo que asigna el navegador, es el que viene por default, por eso no vemos ninguna diferencia en el primer párrafo. Los que están a continuación se notan en un estilo cursivo. Puede parecernos que el estilo es el mismo en ambos casos, pero existe una diferencia para saber cuándo usar estos dos estilos. Emplearemos el valor italic o cursivo para indicar que se debe utilizar una versión en cursiva del tipo de fuente. Esta versión cuenta con letras específicamente creadas para este uso. Por el contrario, el estilo oblique u oblicuo vamos a utilizarlo cuando el tipo de letra no cuente con una versión en cursiva, mostrando la fuente normal ligeramente inclinada a la derecha. Expliquemos a qué nos referimos con versiones en cursiva. Pues bien, recordemos que normalmente el navegador asigna una fuente. Bueno, pues esta fuente y algunas otras tienen otras versiones o estilos. Vamos a verlo. Esto es un ejemplo de un tipo de fuente. Algunas de ellas pueden tener una versión regular o también llamada normal, una versión italic o también llamada cursiva y una versión bold para mostrarse en negritas. No todos los tipos de letra tienen estas tres versiones, otros solo cuentan con la versión regular, como esta, por ejemplo, y algunas con más de 3 versiones. Pero bueno, solo las versiones normal, itálica o cursiva son las que utilizaremos en la propiedad font style. Ahora bien, ¿cómo sabemos si el tipo de letra que queremos utilizar tiene más versiones? En Mac lo haremos de la siguiente manera. Vamos a buscar el catálogo tipográfico. Todas estas serán las fuentes que tiene nuestro sistema operativo, así que vamos a buscar como ejemplo una fuente que comúnmente utilizamos. Esta es la fuente Arial. Para ver las versiones de Arial voy a dar clic en este triangulito y ahora me va a mostrar que tiene la versión normal, cursiva, negrita y negrita cursiva. Entonces, en realidad tendría 4 versiones para un mismo tipo de fuente. Y ahora también podemos ver el tipo de letra Tahoma. Esta solo cuenta con el estilo normal y negrita. Bien, para asegurarnos de que la fuente se va a mostrar como esperamos, sería ideal que la fuente sea una de las reconocidas por nuestro navegador. Vamos a ello. Voy a dar clic en los 3 puntos de la ventana del navegador, iré a Configuración, Diseño, Personalizar fuentes, y aquí encontraré una lista de fuentes que son reconocidas en el navegador. Dentro de esta lista voy a localizar el tipo de fuente que haya elegido. Si ese tipo de fuente aparece aquí, significa que se va a mostrar correctamente en nuestro navegador. Y bueno, para conocer las fuentes y versiones de nuestras fuentes en Windows, vamos a ir a la unidad de disco duro donde está instalado nuestro sistema operativo, por ejemplo el disco local C. Entraremos a la carpeta Windows, ahí localizaremos la carpeta Fonts y dentro de ella estarán todas las fuentes, y si hacemos doble clic sobre cada una de ellas se mostrarán las subversiones que éstas tengan. Pues bien, yo ya tenía los 3 tipos de valores, que son normal, italic y oblique. Ahora que ya conozco las versiones de las fuentes, pondré la fuente Arial en las 3 reglas para ver las diferencias. Ahora voy a abrirlo en el navegador para notar las diferencias. En realidad, a simple vista no se puede percibir ninguna diferencia entre el estilo italic y oblique. Desafortunadamente, cuando el tipo de letra dispone del estilo cursiva, los navegadores muestran el estilo oblicuo con el mismo aspecto, aunque lo correcto es definir este estilo a través del valor italic. Recordemos que el tipo de fuente Arial tiene su subversión en cursiva, entonces en este caso sería lo ideal utilizar el valor italic y utilizar el valor oblique cuando el tipo de fuente no cuente con una versión en cursiva. Tal sería el caso de la fuente que vimos más abajo, que es Tahoma.
Esta solo tiene los valores normal y negrita, entonces convendría más utilizar el valor oblique. Entonces voy a reemplazar aquí los valores y pondré Tahoma. Entonces cuando el tipo de fuente no tenga una versión cursiva, vamos a utilizar el estilo oblique. Y cuando la fuente sí cuente con una versión en cursiva, utilizaremos italic. Ahora pasemos a definir la propiedad font_weight para que el texto esté en negritas. Esta propiedad modifica el grosor o también llamado el peso de la fuente. La sintaxis de esta propiedad es la siguiente. Voy a poner un selector como ejemplo, las llaves, y dentro pondré la propiedad que es font_weight, y los valores que acepta son normal, bold y valores numéricos del 100 al 900. El valor que más se utiliza es bold y podemos también encontrarlo en las subversiones de tipografía. Veamos. La identificaremos con el nombre negrita y es la que comúnmente tienen la mayoría de los tipos de fuente. Es esta. El valor por default de esta propiedad es normal. Este valor normal también podemos incluirlo con el número 400. Vamos a definir una declaración, entonces pondré font_weight, y el valor bold para ponerlo en negritas. Ahora pondré esta declaración dentro de un selector, .bold, para poder aplicarlo. Listo, ahora voy a aplicarlo en alguno de los párrafos. Voy a agregar el nombre del selector, bold. Podemos verlo aquí. Este texto es más oscuro y tiene un grosor mucho mayor que el anterior. El valor numérico de bold sería 700. Entonces vamos a probar aquí. En realidad utilizaremos solo los valores numéricos para las fuentes que tengan muchas más versiones de negritas. Pongamos un ejemplo. Aquí tengo la fuente helvética. Veamos que dice estrecha, fina, media, normal, ultrafina, cursiva, estrecha cursiva, fina cursiva. Y todas estas subversiones vamos a poder aplicarlas con los valores del 100 al 900, yendo de 100 en 100 para enmarcar cuáles son la estrecha, la fina y la media. Por ejemplo, 100, 200, 300, así hasta el 900. Y los valores 400 y 700 quedan exentos porque los utilizamos directamente con los valores normal y bold. Entonces, en resumen, bueno, pues tendríamos estas opciones numéricas para aplicar el grosor a nuestros tipos de fuentes. Si la fuente tiene muchas subversiones y si no las tiene, pues solo tenemos las opciones de normal y de bold. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.